Mi grupo está conformado por las compañeras que usted nombró, mi persona, Paula Beltrán, Juliana Pascuas, Alejandra Trujillo, Sergio Alejandro Cárdenas y Angie Marcela Sarmiento. Y nos dividimos en las dos unidades. Primero Paula, yo y Alejandra Trujillo vamos a exponer sobre la unidad 3. Y Angie Marcela y Juliana van a exponer sobre la otra unidad. Entonces, Se dividieron los temas, Sergio. sí, señor. Angie Marcela y Juliana expondrán sobre la unidad 4 y Paula, yo y Alejandra vamos a exponer sobre la unidad 3, que es organización de los sindicatos, y las otras compañeras sobre fuero sindical. Ok, sí, perfecto, Sergio, pero ¿cómo se dividieron los temas? Acuérdese que la unidad 3 la conforman los estatutos del derecho a la asociación, la estructuración organizativa, las pruebas de existencia de los sindicatos. ¿Cómo se dividieron estos subtemas que conforman esa unidad 3 y 4? Yo voy a hablar sobre las funciones y el objeto de los sindicatos. Ajá. Alejandra Trujillo va a hablar sobre la organización y los estatutos. Y la compañera Paula va a hablar sobre prueba de existencia de un sindicato y derechos y deberes de los afiliados. Perfecto. Bueno, entonces iniciamos con, ya me aparecen aquí Angie Marcela y Juliana Pascuas, me confirman la asistencia. Angie Marcela. Presente, profe. Juliana. Presente, profe. Listo, entonces, estos 5 personas son las que conforman el grupo, confirmado, ¿no, Sergio? Sí, señor. Perfecto, Sergio. Entonces, iniciemos con la exposición. ¿Me confirman si puede ver la diapositiva? Sí, señor, sí la estamos viendo. Bueno. Bien. Bueno, nosotros, como ya lo estaba diciendo, nos correspondió sobre la estructura funcional de las organizaciones sindicales respecto a la unidad 3. Primero voy a hablar sobre el objeto y las funciones de los sindicatos. Los objetos y las funciones de los sindicatos principalmente están tratadas por de los artículos 373 al 377 principalmente del Código Sustantivo del Trabajo. Perdón, Sergio, lo interrumpo. Tiene problemas con la cámara. ¿Por qué no activa su cámara? Ah, perdón, profe. Sí, un momento que no había caído en cuenta. Un momento. Acuerde, muchacho, que el expositor tiene que activar la cámara. Los otros pueden estar con cámara y audio cerrado. En el momento en que tienen en el momento de la exposición, tienen que activar la cámara, por favor. Sí, Continúe, Sergio, ahora sí. listo. Entonces, como lo decía, el fundamento normativo del objeto y las funciones generales están de los artículos 373 al artículo 377 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el capítulo cuarto, en cuanto a lo que concierne a los sindicatos. Entonces, los sindicatos como principal función tienen varias funciones, pero la primordial podríamos definir que es la de proteger los intereses y derechos de los afiliados o trabajadores que pertenecen a la empresa, que pertenecen al sindicato. Estos intereses
y derechos pueden constituirse por derecho a un salario digno, derecho a prestaciones sociales que reconocen la ley, y garantizar las condiciones de trabajo que deben tener los trabajadores en una empresa. Entonces, primordialmente, un sindicato se organiza para que los trabajadores organizadamente, legalmente, con las herramientas jurídicas, puedan defender estos derechos en caso tal que el empleador haya un conflicto laboral con el empleador. Digamos que haya ausencia de alguno de estos derechos o intereses o que estén afectados o menoscabados. Muy bien. Otro objetivo o función de un sindicato es representar y asesorar a los afiliados del sindicato, a los miembros. ¿Representar en qué sentido? Por ejemplo, respecto a un conflicto laboral, digamos, hay ocasiones en que un trabajador por conversación directa o por conciliación directa con el empleador no logran llegar a un acuerdo. Entonces, el sindicato siempre va a tener esa representación, al igualmente que lo va a asesorar. Pues se entiende que un sindicato tiene una experiencia o constantemente se forma para estudiar, digamos, por ejemplo, los contratos laborales que tienen los diferentes trabajadores de la empresa. Entonces, el sindicato entra a asesorar a los trabajadores, a verificar sus contratos, si se rigen bajo la ley, bajo las condiciones mínimas y derechos y prestaciones que establece la ley. Por otro lado, es deber y objeto de un sindicato el promover la armonía y el acercamiento laboral entre empleadores y trabajadores. Quiere decir que un sindicato no, digamos como la idea general que tenemos, un sindicato no solamente está para, digamos, para tratar conflictos laborales con el empleador, no. El sindicato también se encarga, y es su responsabilidad, asimismo responsabilidad del empleador, promover la armonía y el acercamiento con los empleadores, con los propietarios de sea la empresa, con los que los haya contratado. Un sindicato debe esforzarse y colaborar para que la estructura de la empresa mejore. Quiere decir que la ley, digamos, el Código Sustantivo del Trabajo nos establece en nuestros artículos que los sindicatos tienen la responsabilidad de gestionar esa buena relación con el empleador, ¿sí? Asimismo, como para colaborar con la estructura de la empresa, con su prosperidad económica, etc. Como lo decía anteriormente, tienen la función de representar a los afiliados ante cualquier organismo judicial o administrativo, en caso tal que no se llegara a un acuerdo directo con el empleador, en una conciliación o en un conflicto laboral previo. Un sindicato también tiene la función de acompañar integralmente a sus afiliados.
Integralmente me refiero desde el punto de vista social. Eso puede comprender que un sindicato promueva actividades para que sus afiliados eh, hagan parte de programas de cultura, de deporte, de educación, de formación técnica. También en casos de que sus afiliados tengan problemas de salud, de enfermedad, asesoramiento y acompañamiento en caso tal de que queden desocupados, en caso tal de calamidad. También en este sentido social tienen la responsabilidad de promover, no necesariamente crear, pero sí puede promover la creación y promover la afiliación a cajas de compensación, cajas de ahorro, a otras instituciones sociales que existan, ya sean de salud, de cultura, de deporte. Un ejemplo de ello es pues aquí en el ejemplo más representativo de acá de Florencia es Confaca. Un sindicato puede promover, incluso puede establecer convenios para que los trabajadores se afilien a estas instituciones con el fin de acompañarlos integral y socialmente. El sindicato, mediante sus diferentes asambleas, tiene la potestad de adquirir y poseer bienes muebles o inmuebles. Conocemos a nivel nacional algunas organizaciones sindicales que tienen su propio establecimiento inmueble en el que funcionan, en el que tienen sus oficinas, en el que, pues, esos ya son sindicatos que llevan un recorrido y que tienen un trayecto de organización. Ya llevan su tiempo, tienen su experiencia. Por ejemplo, uno de los más importantes del país, como es FECODE, ellos tienen la potestad de, bajo los medios que le otorga la ley, organizarse para adquirir sus bienes inmuebles, muebles, para tener sus oficinas, todo esto en objetivo de su organización administrativa. Otra función que tiene un sindicato es presentar pliegos de peticiones ante los intereses y solicitudes que tengan los afiliados ante el empleador. Un pliego de petición es un documento en el que un sindicato expresa conjuntamente, digamos, las diferencias que puede tener con el empleador. O los intereses que pueden reclamar. Digamos, por ejemplo, el empleador hace un tiempo, hace unos meses, viene desconociendo, bajo cualquier motivo no ha reconocido las prestaciones sociales que por ley les corresponde. Entonces, en ese pliego de peticiones puede exigir que esas prestaciones sean reconocidas en su debido tiempo, oportunamente. También, por ejemplo, se me ocurría un ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, por condiciones de trabajo, puede que un banco o otra institución, otra empresa, no esté cumpliendo con los lineamientos de bioseguridad que ha establecido el gobierno. Por lo tanto, los trabajadores están expuestos todo el día y ellos quieren
pues que la empresa, el empleador, se esmere para que se cumplan los protocolos de bioseguridad, que la empresa se adecúen los espacios, los implementos, y el empleador no lo ha hecho. Entonces puede ser un interés que tengan los trabajadores, puede ser presentado por un pliego de peticiones, por ejemplo. Hay otras funciones como tal de la asamblea, eso ya es organizativo, eso lo va a hablar la otra compañera, pero generalmente quiero hablar sobre las funciones generales de una asamblea, de la asamblea del sindicato, que es la modificación de estatutos, la afiliación o retiro de sus afiliados, la afiliación o retiro a federaciones o confederaciones de sindicatos, como dije, expulsión de sus afiliados, la fijación de cuotas o aportes. En un sindicato se pueden fijar ciertas cuotas o aportes que pueden hacer los afiliados. Eso se puede definir en asamblea. Aprobación de presupuestos, aprobación de gastos. Un ejemplo dado puede ser en la votación de una huelga, que haya un conflicto laboral, pues asamblea se va a la votación de una huelga. Y asimismo como la elección de negociadores, ante representación ante los conflictos laborales que se presenten. Algo que me gustaría resaltar es que los sindicatos no pueden tener como objeto principal intereses económicos o lucrativos. Esto lo define el artículo 355 del Código Sustantivo de Trabajo. Los sindicatos tienen prohibido emplear como actividad general, digo general porque ya lo voy a explicar, el llevar a cabo actividades con ánimo de lucro. ¿Por qué digo general? Ya me remito a un análisis jurisprudencial que hice de la sentencia C-797 del 2000. Esta sentencia abarca muchos artículos del código respecto a las funciones, organización de los sindicatos. Son muchos los artículos que trata, son demasiados. A lo largo del código podemos encontrar que un artículo fue declarado exequible e inexequible. La mayoría de estos artículos fueron tratados por esta sentencia. Muchos artículos fueron tratados por esta sentencia. Cuando digo, perdón, hay alguien con el micrófono activado. Ya. Cuando digo que no puede ser su objeto principal el de actividades con ánimo de lucro, me refiero porque en esta sentencia, la C-797, que el magistrado ponente fue en ese entonces Antonio Barrera Carbonell, y el demandante, el ciudadano Benjamín Ochoa Moreno. En esta sentencia se trata sobre este artículo 355, sobre la prohibición de actividades con ánimo de lucro de las organizaciones sindicales. La Corte considera que los sindicatos sí pueden realizar actividades económicas, pero con ánimo de garantizar el funcionamiento o de garantizar la organización o para fines del sindicato, solo del sindicato. Y estos objetos económicos son complementarios. Es decir, un sindicato no puede existir para eso, no puede existir para realizar actividades económicas. Sin embargo,
La Corte en esta sentencia aclara que un sindicato sí puede, siempre y cuando tengan las actividades un carácter complementario y con aras de garantizar el funcionamiento del sindicato. Pues se sabe que algunos sindicatos disponen de bienes inmuebles, por ejemplo, para instalar sus oficinas. Para eso se necesita un presupuesto, ¿sí? Puede ser, las actividades económicas pueden ser en objeto a eso. Bajo ninguna circunstancia puede ser para que los afiliados o los miembros de la junta directiva o todos los afiliados del sindicato se lucren personalmente. Esta sentencia trata demasiados artículos, como por ejemplo, las normas acusadas o demandadas son los artículos, voy a nombrar algunos: 355, 358, 360, 369. Son muchos artículos los que trata. Algunos los declara inexequibles, algunos los declara exequibles. Según el demandante, estos artículos van en contra de los convenios 87 y 98 de la OIT y de algunos artículos de la Constitución, como el artículo 1, 2, 5, 13, 25, numeral 4 del artículo 29, etcétera, de la Constitución Política, claro está. Los temas que trata generalmente esta sentencia es sobre libertad sindical, sobre discriminación de trabajadores y sobre principio de igualdad. Voy a nombrar algunas consideraciones así rápidas, porque obviamente las consideraciones son muchas. Por ejemplo, se pronunció la Corte en virtud de que los artículos 384, 388, 422 y otros son cosa juzgada. La Corte anteriormente ya había hablado, ya había tratado sobre esos artículos. Por ejemplo, también habla sobre que reconocer el carácter absoluto de libertad sindical no es admisible. Es decir, que un sindicato no tiene total, absoluta libertad sindical. Ejemplo es el artículo 355 del que estaba hablando. Por ejemplo, ellos no tienen libertad de tener actividades económicas con ánimo de lucro. Por lo tanto, el artículo 355 es declarado exequible. Así generalmente, no me extiendo más por las consideraciones. Aquí tengo algunas, pero cierro mi intervención ahí. Perfecto, Sergio. Ya acabó su exposición, el tema que le correspondía. Sí, señor. Entonces, la compañera Alejandra Trujillo nos va a hablar sobre estructura y organización de los sindicatos. Bueno, antes de que... Institutos. Sí, dígame, Sergio. No, profe, ya. Antes de que empiece Alejandra, María Alejandra Trujillo. Antes de que empiece Alejandra con su exposición, muchachos, es muy importante lo que decía Sergio en cuanto a que los sindicatos tienen prohibido el lucro directo. Son agremiaciones sin ánimo de lucro. Entonces, la sentencia que mencionaba Sergio, lo que dice es que los sindicatos pueden llevar a cabo actividades económicas entre sus afiliados para recursos propios del sindicato, pero no actividades para que el sindicato realice otras obviamente, asimismo, actividades fuera de sus funciones. Entonces, lo que dijo la Corte en la sentencia que mencionó Sergio es que los sindicatos pueden actuar en el caso de actividades
contractuales pueden actuar como contratantes, más no como contratistas. O sea, las organizaciones sindicales pueden contratar pueden contratar asesorías, pueden contratar obras civiles para construcción de las plantas físicas donde van a funcionar, pueden actuar como contratistas, pero no pueden actuar como contratantes, perdón, pero no pueden actuar como contratistas. Una organización sindical no puede realizar un contrato para que la organización sindical haga una actividad en contra de una entidad, a favor de una entidad privada o pública que obtenga un recurso, no lo puede hacer, pero sí puede hacer lo contrario. Y esto en la prohibición del no ánimo de lucro previsto por las mismas convenciones de la OIT y los mismos derechos constitucionales. En cuanto a lo que decía Sergio sobre que desde el punto de vista funcional, los sindicatos no tienen absoluta libertad, eso es cierto. Ya la Corte se ha pronunciado muchas veces sobre eso y dice que a pesar de que las funciones están previstas de acuerdo a los principios y derechos constitucionales, estas funciones no tienen absoluta libertad. La Corte, a través de sus mismos pronunciamientos jurisprudenciales o el mismo legislador, puede actuar en la regulatividad, en la normatividad, que puede en algún momento decirle a los sindicatos que tienen un límite en cuanto a sus funciones y en cuanto a los estatutos previstos para cada una de las organizaciones sindicales. Esto es que la asamblea, como máximo organismo de un sindicato o de una estructura sindical desde el punto de vista regional o nacional, que eso lo vamos a ver más adelante en la estructura organizativa de los sindicatos, cómo se distribuyen en federaciones y confederaciones, entonces no van a tener esa libertad absoluta de decidir cuándo pues tienen que cumplir constitucionalmente los límites que le prevea la Constitución y la ley a través de su jurisprudencia o las mismas decisiones que establezca el legislador respecto a este límite. Muchas gracias, Sergio. Muy buena su exposición. Me gusta porque hay coherencia con pronunciamientos constitucionales. Por eso yo les decía que era muy importante que se basaran en el Código Sustantivo del Trabajo de Leyer, que tiene desarrollo constitucional sobre las diferentes normas que rigen, en este caso, el funcionamiento de los sindicatos, que son los artículos 373 y 374 del Código Sustantivo del Trabajo. Gracias, Sergio. Continuamos entonces con la próxima expositora, con Alejandra. Tiene el uso de la palabra, profe. Alejandra. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos y la vemos, Alejandra. Sí, listo. Bueno, Señora. entonces buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. A continuación empezaré con el artículo 359, que es el número mínimo de afiliados para empezar a la organización del sindicato. Entonces, ese artículo hace alusión al número de afiliados que se necesitan para que se constituya el sindicato. Entonces, tenemos que se necesita un número no inferior a 25 trabajadores y en frente a referentes de los, para un sindicato patronal, no menos de 5 empleadores independientes. Bueno, entonces continuamos con el siguiente. ¿Sergio? Listo. Tenemos el artículo 361 que está modificado por el artículo 41 de la ley 50 de 1990, que es el que nos da alusión sobre la fundación. Entonces dice que en la reunión en la que se inicia o en la que se constituye cualquier sindicato, los que inician esta reunión deben suscribir un acta que se llama pues un acta de función,
en donde están expresados los nombres con el número de los nombres y con su número de identificación y las actividades pues, que se van a ejercer en este sindicato. También va el nombre y el objeto de esa asociación. Pues yo creo que es bueno que resaltar que el nombre que se le da a esa acta en donde se deben suscribir estas características que dije ahorita se llama acta de función. También dice que en esa misma reunión o en las siguientes se discutirán y se aprobarán todos los estatutos de asociación y también se va a designar cuál es el personal directivo de esa asociación. Y pues, dado a que eso también se debe de hacer constar en el acta en las que se van a suscribir. Tenemos también el artículo siguiente, 362, que está modificado por el artículo 42 de la Ley 50 de 1990, que ya nos hace alusión a los estatutos, que dice que toda organización sindical tiene derecho a redactar libremente sus estatutos y sus reglamentos administrativos. Pues frente a reglamentos administrativos, entonces pues ellos mismos se pondrán de acuerdo qué reglamento, qué pautas, cuál es todo eso que ellos, pues por lo que se van a regir en ese estatuto. Entonces dicen que esos estatutos deben contener el objetivo, la denominación del sindicato y pues el domicilio donde se encuentra ubicado, las condiciones de admisión, las obligaciones y derechos de los asociados, que pues eso lo que es las obligaciones y los derechos y deberes, esto nos lo hará alusión nuestra compañera al terminar mi intervención. También tenemos el número de denominación, el periodo, las funciones de los miembros de la directiva central, el modo de integrarlas, cómo se van a elegir, también cuál será el reglamento de las reuniones y las cláusulas que se llevarán a cabo dentro de ese procedimiento. También tenemos dentro de ellos tenemos también las organizaciones y comisiones reglamentarias y accidentales. También es importante porque en los estatutos también pues se tiene mucho en cuenta lo que tiene que ver con la cuantía y las cuotas ordinarias y pues en su forma de pago, ¿no? Porque pues ellos tienen también, digamos, como un fondo. También tenemos el procedimiento para decretar y cobrar las cosas extraordinarias. Entonces también pues todo lo que estoy mencionando que tienen los estatutos, o sea, ellos hacen como una organización para que todo esto no se haga como así simultáneamente, sino que pues sea como bien regulado. También tenemos las sanciones disciplinarias y motivos de procedimiento de expulsión con audiencia en todo caso de los exculpados. Pues también están regidos o también tienen como una forma de cómo van a ser en caso de que haya alguna sanción o alguna expulsión que se dé en determinado caso. Por favor, la siguiente, Sergio. Listo. También ellos dentro de los estatutos tienen que como estipular las fechas
como fechas, épocas, en donde se darán las asambleas generales y ordinarias, donde se dan asambleas de legatarios, y dice que en casos de las, y pues también se dará para el reglamento para las sesiones de quórum y debates y votaciones. Como lo que les decía ahorita, ellos también tienen unas reglas para administrar los bienes y los fondos sindicales, también pues todo esto para regir la expedición y para la ejecución de sus presupuestos, y pues que también ellos tienen que presentar un balance para la expedición de finiquitos. Y pues para terminar con este artículo también dice que pues ellos obviamente dentro de sus estatutos deben de tener una norma que regule en caso de que se liquide el sindicato. Ahora tenemos también el artículo 363, que está modificado por el artículo 43 de la Ley 50 de 1990, que es el caso de la notificación. Entonces dice que después de que se haya realizado la asamblea de constitución en el sindicato pues de los trabajadores, entonces dice que se debe pasar por escrito al respectivo empleador y posteriormente pues al inspector del trabajo, y también en su defecto pues se pasa la notificación por escrito al alcalde del lugar en donde se dio la constitución del sindicato. Ahí en esa notificación tiene que estar la declaración de los nombres y la identificación de cada uno de los fundadores. Y después de que el inspector o el alcalde sean notificados, van a pasar esa comunicación o pues esa notificación al empleador inmediatamente. Seguimos con el artículo, la otra, Sergio, con el artículo 364 modificado por el artículo 44 de la Ley 50 de 1990, que es el que nos hace alusión a la personería jurídica. Pues aquí nos dice que toda organización sindical, por el solo hecho de haberse fundado y a partir de la fecha de la asamblea en que se constituyó, ese sindicato pasa a gozar de personería jurídica. En el artículo 365, que es donde nos habla del registro sindical, voy a pasarlo así rapidito porque ese lo resolverá mi compañera después de que yo termine la intervención. Entonces, Sergio, por favor, pasen la siguiente diapositiva. Listo. Tenemos el artículo 366, modificado por el artículo 46 de la Ley 50 de 1990, que es el que nos habla de la tramitación para hacer la solicitud de inscripción. Entonces dice que recibida la solicitud de inscripción, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene un término de 15 días hábiles que se contarán a partir de la fecha de la presentación. ¿De cuál presentación? Pues de la presentación que se hace en el cual se ha constituido el sindicato. Y entonces dice que para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social admita este sindicato, tiene que formular antes unas objeciones, o también tiene que tener en cuenta si cumple con todos los requisitos para asimismo negar o aceptarla,
la inscripción en el registro sindical. Ahí también dice que, pues, que si la solicitud reúne los requisitos del artículo 365, que es el que mi compañera va a llevar a cabo ahorita, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe de formular en forma escrita si tiene necesidad de pronto como de que se cambia algo, o sea, se haga alguna corrección, entonces él lo hace de manera escrita. Y entonces para estas objeciones y estas correcciones tienen un tiempo, o sea, ellos disponen de un tiempo de 10 días hábiles a partir de la fecha que se ha dado la solicitud para que corrija o para que resuelva, pues según si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le ha hecho alguna objeción. Entonces también dice que una vez se hayan vencido estos términos, para que estos términos que tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en caso de que si se solicitó o no en caso de que si para la solicitud, o sea, bueno, perdón, vuelvo a empezar. Dice que una vez vencidos los términos, Sergio, ¿me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Entonces, dice que una vez vencidos los términos de lo que trata los numerales anteriores, o sea, los 10 días para las objeciones y los 15 días para que el Ministerio de Trabajo revise si está bien o si está mal, o si hay que hacerle las correcciones. Entonces, él se debe pronunciar sobre la solicitud formulada a la organización sindical, que quedará automáticamente inscrita en el registro correspondiente. También en este artículo nos muestran algunas causales para que se niegue la inscripción en el registro sindical, y pues que únicamente son las que voy a nombrar a continuación. Entonces tenemos que una de esas causales es cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución, a la ley o a las buenas costumbres, o sea, que vayan en contra de la Constitución, de la ley y de las buenas costumbres. Cuando también otra causal para negar este registro es cuando la organización sindical se constituya con un número inferior a los 25 que exige la ley para que se constituya el sindicato. Listo, seguimos a la publicación, que es el artículo 317. Dice que el acto administrativo es que se registre la organización sindical debe de ser publicado, deberá de ser publicado por cuenta de esta. ¿Qué quiere decir? Pues que por cuenta de la administración, y que tiene que ser esto publicado en un diario de alta circulación, de amplia circulación nacional, dentro de los 10 días siguientes a su ejecutoria. También tenemos que tiene que ser en un ejemplar del diario, que deberá ser depositado entre los 5 días hábiles en el registro sindical del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sergio, ¿me pasas a la siguiente, por favor? Sergio. Ya. Bueno, listo, sí, listo. Tenemos
el artículo 369, que son las modificaciones de los estatutos. Entonces dice que los estatutos, las modificaciones en los estatutos puede ser aprobada o son aprobadas por las asambleas generales del sindicato. O sea, primero tiene que ser aprobada por la asamblea general del sindicato y remitida por ellos. Y que para efecto de estos registros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación, entonces tiene que llevar una copia del acta de la aprobación con copia del acta de la reunión donde se ha de constar las reformas que van a ser introducidas, y esa también tiene que ser firmada por todos los asistentes del sindicato. Para este registro se hace previsto el artículo 366 del presente código, que pues ya lo mencioné anteriormente. Bueno, para que sea en el artículo 370, habla de la validez de la modificación. Entonces dice que ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez, ni tampoco se comenzará a regir mientras no se efectúe el depósito por parte de la organización sindical ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la modificación, que se quiera hacer en el sindicato no tendrá ninguna validez hasta que no se haya efectuado el depósito por la organización sindical y ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Seguimos con la siguiente diapositiva. Tenemos el artículo 371, que pues son los cambios en la junta directiva. Cualquier cambio total o parcial en la junta directiva de un sindicato debe ser comunicado en los mismos términos indicados en el artículo 363. Que pues son los efectos que les mencioné ahora rato, que eran sobre lo de la modificación. Y pues mientras no se llenen esos requisitos, el cambio no puede surtir ningún efecto. Y por último, para terminar con mi intervención, tenemos el artículo 372, que pues corresponde a los efectos jurídicos de la inscripción. Dice que ningún sindicato puede actuar ni ejercer funciones que la ley y los respectivos estatutos les señalen, y tampoco pueden ejercer los derechos que les correspondan mientras no hayan sido inscritos en el acta de constitución en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y bueno, entonces aclaro que ellos no pueden ejercer funciones, o sea, no tiene efectos jurídicos este sindicato hasta que no se haya inscrito en el acta de constitución del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, y que pues que posteriormente solo tendrá vigencia y que solo durante la vigencia de esta inscripción. Dice, aquí el artículo nos hace una aclaración que nos dice que en los municipios en donde no exista, donde no se encuentre una oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pues esta inscripción se hará frente al alcalde del municipio, y que éste tiene la responsabilidad de enviar los documentos a la
a la oficina del ministerio del municipio más cercano, pero que pues tiene que ser posteriormente 24 horas siguientes a partir de la inscripción en la que se surten los efectos. Pues aquí ya termina mi intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandra. Bueno, el tema más relevante sobre la exposición de Alejandra son los estatutos, previstos en el artículo 362. Sergio, ¿me ayuda a proyectar el artículo 362? Muchachos, como lo decía Sergio, dentro de las funciones, dentro de la asamblea, que es la conformación principal de un sindicato, dentro de las funciones de la asamblea está crear los estatutos de la organización sindical, conforme lo manifestó Sergio y como así lo ha dispuesto la Corte Constitucional en diferentes sentencias. Entonces, asimismo como las funciones, los estatutos también tienen su limitación, a pesar de que la ley le otorga a la asamblea como conformación principal de un sindicato esa facultad de crear sus propios estatutos. Los estatutos deben estar conforme a los principios y derechos constitucionales desarrollados a través de la OIT y de la Corte Constitucional. Entonces, es decir, que tampoco son absolutos. Tampoco la asamblea tiene esa facultad absoluta de crear sus estatutos, pues puede intervenir la Corte Constitucional o puede intervenir el legislador cuando se observe que estos estatutos no están conforme a lo previsto por los principios y derechos constitucionales que hemos visto desde clases anteriores. En cuanto a la conformación de los estatutos, en el numeral primero dice la denominación del sindicato y su domicilio. Ya se ha previsto por diferentes resoluciones expedidas por el Ministerio del Trabajo que en cuanto a la denominación debe traer la denominación y la clase de sindicato que se conformó, no solo el nombre del sindicato, la norma, el estatuto. Dentro de los estatutos que prevé la norma dice en el numeral primero de denominación del sindicato y su domicilio. Entonces, repito, dentro de la palabra denominación deben incluir, aparte del nombre, el tipo de sindicato que se creó, de acuerdo a la clasificación de sindicatos que ya mencionamos y que más adelante van a desarrollar, que acuerda que los sindicatos de empresas, sindicatos de industria, bueno, los que ya vimos con anterioridad. Entonces, deben registrar la clase de sindicato. En cuanto a lo que tiene que ver con el numeral noveno, perdón, que habla de este 362, que habla de sanciones disciplinarias y motivos y procedimientos de expulsión con audiencia en todo caso de los expulsados o de los exculpados, mejor. Entonces, este estatuto que le otorga la facultad a la asamblea de adelantar sanciones disciplinarias y expulsiones de los asociados del sindicato debe ir también conforme a los principios y derechos constitucionales y sobre todo al derecho del debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Eso quiere decir que una persona que vaya a ser sancionada o expulsada por parte de la asamblea de la organización sindical como conformación principal del sindicato, la asamblea, que tiene esa facultad, le deben adelantar un debido proceso administrativo disciplinario. Tienen que darle la oportunidad de presentar sus descargos, tienen que darle la oportunidad de presentar sus pruebas y tiene que haber una decisión conforme a esos descargos y a esas pruebas. Es decir, se le debe adelantar un debido proceso a través de un trámite disciplinario a la persona que la asamblea pretenda sancionar o expulsar del sindicato. Entonces, como vemos, no es absoluta esa facultad que tienen los estatutos que la asamblea, no, que tal cometió esta falta, entonces lo vamos a sancionar, lo vamos a expulsar. No. Tiene que llevarse a cabo el debido proceso y ese debido proceso es conforme a lo previsto en la Constitución Nacional en su artículo 29, que la persona debe tener la oportunidad de defenderse, o sea, el derecho a la defensa, tiene la
tener la oportunidad de el derecho a la contradicción, es decir, a presentar y controvertir pruebas, y tiene derecho la oportunidad a presentar inconformismo contra la decisión, es decir, presentar su recurso de ley, que para este caso procede el recurso de reposición. Entonces, muchachos, repito, si bien es cierto los estatutos y las funciones, estatutos que revisó Alejandra, las funciones que nos explicó Sergio, están previstos en la ley, no son absolutas, no tienen ese carácter absoluto, pues deben estar conforme principios y derechos constitucionales, y deben hacer, dentro de sus decisiones, se deben establecer todo lo previsto en la Constitución respecto al desarrollo de estos principios y estos derechos. Bueno, muchachos, entonces, ¿quién continúa con, con el siguiente tema? Y dejamos ahí con esta exposición y quedan pendientes los otros dos expositores para la próxima clase, y continuamos en la próxima clase, tan pronto terminen los otros dos expositores, continuamos con la exposición del siguiente grupo. Entonces, ya vimos estatutos, ya vimos funciones. ¿Quién tiene el próximo tema? Yo, profe. Buenos días, buenas tardes. Paula, bueno, buenas tardes, Paula. Sí, Entonces, ¿usted cuál tema tiene dentro de la tengo prueba de existencia de un sindicato y derechos y deberes de los afiliados. Perfecto. Con eso terminamos la unidad número 3, ¿cierto? Sí, señor, ya con eso. Perfecto. Sergio, Perfecto. ¿tú pusiste la última diapositiva, la que te envié? ¿La alcanzaste a poner? No, porque estoy grabando. Ah, Y bueno. si Paula, si la tiene ahí, pues yo le doy la facultad de que actúe como coanfitriona para que la pueda compartir. Ay, Sí, bueno, es profe, que le último agradezco. lo modificamos. Ya la tiene esa facultad. Gracias, profe. Aunque estoy desde el computador, entonces, desde el celular, entonces, Bueno, ahí sí se le dificulta. pero creo que sí puedo. Voy a proyectar. Profe, tienes el micrófono desactivado. Sergio, pausemos mientras su compañera utiliza o organiza la diapositiva. Dale, Paula, que ya Sergio ya activó la grabación. Sergio, sí, puedes compartir eso. Ok. Entonces, para hablar de la prueba de existencia de un sindicato, yo pues quiero que pongamos acá en la mesa cuatro conceptos. Primero, el artículo 363, el otro es el artículo 372 del Código Sustantivo del Trabajo, y dos sentencias o dos fragmentos de esas sentencias. Sentencia C734 del 2008 y sentencia C95 del 2008. Entonces, el artículo 363, modificado por el artículo 43 de la Ley 50 del 90, dice: una vez realizada la Asamblea de Constitución, el Sindicato de Trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y al inspector de trabajo, y en su defecto al alcalde del lugar, la constitución del sindicato con la declaración de los nombres e identificación de cada uno de los fundadores. El inspector o el alcalde, a su vez, pasará igual comunicación al empleador inmediatamente. Entonces, la sentencia que quiero que veamos ahorita es la C734, donde hay una discusión entre declarar la inexequibilidad o inconstitucionalidad de este artículo, porque dicen los demandantes que, perdón por aquí, ya, que estamos en la 19, positiva 19, Sergio.
que este artículo lo que hace es ir o contraría los derechos estipulados en el artículo 39, que es el derecho a la libertad de crear un sindicato y hacer parte del sindicato, porque ellos dicen que ese artículo está limitando pues ese derecho porque tienen como que cumplir esos requisitos para poder crearlo. Y en realidad lo que nos dice toda esta sentencia, como el resumen o la síntesis de la sentencia, es que declararon la exequibilidad, o sea, que no aceptaron la demanda de estas personas, que fueron 3 personas si no estoy mal, porque lo que dice es que esta norma no interfiere o limita la autonomía sindical, sino que lo que hace es validar la existencia del sindicato. Entonces cumple con las cargas de legalidad y cumple también con la carga pues de orden público para nosotros pues saber que existe ese sindicato, o sea, no limita para nada, que es lo que nos dice la sentencia en resumen, no limita la libertad a ser parte de un sindicato o a formar un sindicato, sino que lo que hace es que valida la existencia de este. Y también lo que hace es que argumenta que la eficacia de la norma no solo es frente a terceros, sino entre los mismos sindicalizados. Quiere decir que este artículo, en vez de ir en contra del derecho que consagra el artículo 39 de la Constitución, lo que hace es que al contrario le da más peso y más validez porque le da un peso jurídico, un peso válido, legal dentro del ordenamiento. Ya la siguiente diapositiva, que es del artículo 372. Entonces, también cuando hablamos de la prueba de existencia de un sindicato, tenemos que remitirnos a este artículo, donde dice, ningún sindicato puede actuar como tal ni ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercer los derechos que le correspondan, mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solo durante la vigencia de esta inscripción. Entonces, la sentencia C695 del 2008, en el punto número 7, lo que nos dice es que mediante esa sentencia, lo que hace es, pues lo mismo que ya les decía en la sentencia pasada, es darle validez a la conformación de este sindicato. Bueno. Listo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los derechos y los deberes de los afiliados. En los derechos y los deberes de los afiliados directamente nos remitimos al artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo, el numeral 4, que nos habla acerca de los estatutos. Entonces, estos estatutos, dentro de estos estatutos, está como el mínimo de que debe, digamos, tener en el numeral 4, que es obligaciones y derechos de los asociados. Entonces yo hice como una pequeña vista al código de los márgenes en los que debe establecerse estas obligaciones y derechos de los asociados. Primero es construir sindicatos, pues está amparado el artículo 39 de la Constitución. Quiere decir que estas obligaciones y derechos que van consagrados en el estatuto, perdón, no se pueden salir de estos lineamientos que vamos a ver. O estos artículos también nos ilustran un poco de qué es lo que cuál es el contenido de esas obligaciones y derechos de los asociados o de los afiliados. Entonces, primero, como ya les dije, el artículo 39 de la Constitución Política. El siguiente artículo es el 353, que nos dice, si de pronto voy muy rápido, me dice.
El 353, pues dice, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen derecho a asociarse libremente. Esto pues ya lo hemos visto. En el 354 habla de la protección del derecho de la asociación. En el numeral 2 dice, toda persona que atente en cualquier forma contra el derecho de asociación sindical será castigado cada vez con una multa equivalente a un monto. Bueno, ahí nos dice como todas esas pues multas. Y también el artículo 292 que habla de las prohibiciones de atentar contra el derecho de la asociación sindical. Otro parámetro que debemos tener en cuenta para incluir en estos estatutos es la libertad de la afiliación. El artículo 358 nos dice que hay libertad para que ingresen, o sea, se afilien al sindicato o para que se retiren también. La no intervención del Estado, que nos habla el artículo 39 también. El artículo 362, pues que es el que estamos mencionando, al que estamos tomando referencia, que es la redacción libre de todos los estatutos. Y el convenio C087 en el artículo 3, numeral 2, que nos dice que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos libremente. Y lo otro es que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención. Eso es lo que ya pues hemos mencionado. Otro parámetro para estos estatutos, especialmente en la parte de derechos y obligaciones, participar en asambleas, ser elegido, elegir y decidir, está consagrado en los artículos 385. Y profe, qué pena que es que estoy un poquito enferma de la voz. Y me coge Tranquila, cuando no te hablo. preocupes. Bueno, el artículo 385, el artículo 386, voy a nombrarlos así como por encima para pues no quedarnos ahí, ya hemos visto varios de ellos. Entonces, el 385 nos habla de las reuniones de las asambleas. El 386 nos habla del quórum de la asamblea, cómo deben ser las decisiones de esta asamblea. El 387, perdón, que no puse acá, representación de los socios en las asambleas, que es elegir y ser elegido también. A tomar decisiones, entonces estos pues son los parámetros que nos establecen cómo debemos nosotros poner estos derechos y deberes de los asociados. En cuanto a los deberes, pues está aquí el principio de legalidad y orden público, que fue los que ya tocamos hace un ratico con la prueba de existencia del sindicato. Gracias. Bueno. En el artículo 373 también debemos tomar en cuenta todas las funciones que fueron los numerales que leímos ya hace como 2 clases. Porque ahí, como en medio de ellos, aunque no nos dice este es un derecho o este es un deber de los asociados, pero en medio de todos estos numerales que son 10 más las otras funciones que son 4, pues ahí están inmersos esos deberes y derechos que los asociados tienen dentro de los sindicatos. En el 379 están las prohibiciones. Y también quiero mencionar en el 394 está el tema del presupuesto. Resulta que los sindicatos, pues como ya lo decía Sergio, ellos manejan un presupuesto, entonces ahí está estipulado cómo lo deben hacer, a qué tiempo se debe manejar esta planeación del presupuesto y todas estas cosas. Yo quería pues ponerles una diapositiva, pero ya que no se pudo. Encontré unos estatutos de un sindicato, entonces pues quisiera leérselos. Están obligaciones y derechos de los asociados. En obligaciones hay 7, dice que es, o sea, esto ya digamos es como la puntuación o ya específicamente cómo deben ir redactados dentro de los estatutos. Lo otro que les di son como los parámetros bajo los cuales estos derechos y deberes deben ser
pues propuestos y escritos. Entonces dice, son obligaciones de los asociados. Primero, respetar los estatutos de la asociación y los acuerdos emanados de su asamblea general. Segundo, desempeñar los cargos y comisiones que les sean asignados por la asamblea general y por los órganos de la asociación. Tercero, procurar el prestigio de la asociación. Cuarto, cumplir en la presentación de sus servicios con las disposiciones legales que la obliguen. Bueno, hay otros más. Aquí hay otro que me parece importante. Pagar puntualmente sus cuotas o aportaciones a la asociación en términos que se encuentren aprobados por la junta directiva. Eso dentro de las obligaciones o deberes que me parece importante mencionar. Está, por ejemplo, primero, asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General, que era lo que yo les decía, que está consagrado aquí en los artículos anteriores. Bueno, creo que no los tienen ahí. Ah, sí. Está participar de las asambleas, ser elegidas, que están en los artículos 385 al 386. Creo que eso está en la siguiente diapositiva, Sergio. Creo que ese sí la alcancé a poner ahí en esa. ¿Ya no hay más? Bueno. Entonces están el 385, 386, el 391, que es donde nos dice las asambleas y el derecho pues a votar, a ser elegidos. El otro punto, vigilar que las cuotas o aportaciones de los asociados se destinen a los fines de la asociación. Y pues hay unos punticos más que ya yo después pues, me comprometo a enviar ya la diapositiva completa al grupo y a todos mis compañeros pues, para que lo puedan ver bien. Entonces, ya como para concluir en este tema de los derechos y obligaciones de los asociados, van a variar mínimamente de acuerdo a cada sindicato, pero siempre deben tener una orden o unos parámetros que se deben tener en cuenta pues con los artículos que yo di anteriormente. Esto pues no puede vulnerar ningún principio, no puede vulnerar ningún derecho fundamental, ni nada del ordenamiento jurídico. Entonces ya esa es como la... Ya ahí termina la exposición, mi intervención. Perfecto, gracias. Bueno, muchachos, entonces por el día de hoy vamos a dejar con las exposiciones. En la próxima clase continuamos con el resto del tema que le corresponde a este grupo número 1, pero antes de retirarnos, entonces vamos a dejar constancia. Entiendo que dentro de este primer grupo, o de estas 3 personas que expusieron hoy, estuvo la estructura organizativa del sindicato. Teníamos que la primera unidad trataba los estatutos, de las funciones de Sergio, los estatutos de María Alejandra, derechos y deberes de los sindicatos y la estructura organizativa de los organismos sindicales, ¿a quién le correspondía? Dígame, Sergio. O sea, cuando hablamos de estructura organizativa de los organismos sindicales, ¿cómo se conforman los organismos sindicales y qué tipo de organismos sindicales hay? ¿No hay regionales? Los regionales son los municipales, los departamentales, hay federaciones, hay confederaciones. ¿Nadie trató ese punto de la estructura organizativa de los sindicatos? No, profe, pues ese tema le corresponde a Alejandra, pero no estudiamos esa parte. Bueno, ok. O sea, tengo entendido que ya el tema que le corresponde a Angie y a Juliana es lo concerniente a la unidad número 2. ¿Sí? La relación de fuero sindical, la vinculación, las justas causas para despedir a un trabajador aforado y la clasificación de fuero sindical. Eso lo van a exponer las 2 compañeras que faltan. Unidad 4, sí, señor. Sí, perfecto. Muchachos, vean, dentro de la estructura organizativa de un sindicato que a ustedes les pasó por alto, hay que tener en cuenta que los sindicatos son creados desde el punto de vista regional, de federaciones y de confederaciones. Por ahí Alejandra mencionó lo de las federaciones, pero no hizo claridad a qué se refiere o qué conforma una federación, una confederación. Entonces, vuelvo y le repito así, para terminar rapidito,
La estructura organizativa del sindicato desde el punto de vista regional, que lo conforman los sindicatos de índole municipal y los sindicatos de índole departamental, ¿no? Aquí tenemos intramunicipales, que es un sindicato de la alcaldía, y tenemos intradepartamentales, que es un sindicato de la gobernación. Entonces, hay sindicatos de orden regional, hay sindicatos de orden nacional, como FECODE, que es Federación Colombiana de Educadores, ¿sí? Que son sindicatos conformados como federaciones sindicales. Por eso se llama FECODE, Federación Colombiana de Educadores, ya son federaciones sindicales. ¿Y qué pasa con estas federaciones sindicales? Son sindicatos de orden nacional, donde los sindicatos de orden departamental o municipal, como intramunicipales o como intradepartamentales, se pueden afiliar a esa federación. Pueden afiliarse a federación. Por ejemplo, ¿quién está afiliado a FECODE, que es una federación aquí en el Caquetá? AICA. AICA, que es la Asociación de Institutores del Caquetá, que es el sindicato de los maestros aquí regional, AICA Caquetá, ¿sí? Que es la Asociación de Institutores del Caquetá, está afiliada a FECODE. FECODE recoge las afiliaciones de los sindicatos de índole regional y por eso se conforma como federación. Por eso se denomina FECODE, Federación Colombiana de Educadores. Y a su vez, las federaciones que son del índole nacional se pueden afiliar a las confederaciones, que serían de índole mundial. Entonces, FECODE puede estar afiliado a un sindicato de índole mundial, ¿sí? Que se conforma como confederación. Cada federación, cada confederación y cada sindicato de orden regional tiene sus propias asambleas, ¿sí? Que acuérdese que la asamblea es la conformación más importante de un organismo sindical, y las federaciones y ahí las confederaciones también podrán formar sus propios estatutos, también establecerán su junta directiva. Entonces, FECODE tiene una junta directiva nacional, así como a zonal judicial, tienen junta directiva de orden nacional. Los sindicatos, obviamente, de acá de Florencia o del Caquetá tienen junta directiva de índole departamental, igual tienen los mismos derechos y los mismos deberes, que dentro de eso es el fuero sindical, no sea junta directiva nacional o sea junta directiva municipal, tienen igual el derecho a tener fuero sindical. Se les pasó por harto ese tema, que es importante, con quienes conforman la junta directiva de los sindicatos de índole regional y quienes conforman la junta directiva de los sindicatos de índole nacional, como las federaciones, o los sindicatos de índole internacional, como son las confederaciones. Entonces, para tener claro eso, muchachos, se quedan conectadas las personas que expusieron el día de hoy, que fueron Sergio, María Alejandra y Paula. Les voy a dar de una vez su nota, vamos a hacer comentarios sobre la exposición, y en la próxima clase entonces expondrán Juliana y Angie Marcela para completar la unidad número 2, y si es del caso, si nos queda tiempo, entonces empezamos con los miembros del grupo número 2, que conforman Diego Fernando Cabrera, Hernán Darío Bermeo, Laura Cabrera y Javier Alejandro Agüero. Entonces, los del grupo número 2 pueden para la próxima clase organizar uno o dos de los temas para ver si alcanzamos al desarrollo de esto, y si Juliana y Angie se toman toda la clase, que es lo más probable, entonces el grupo continuaría el próximo miércoles, pero es mejor que estén preparados por si Juliana y Angie terminan pronto, para que ustedes comiencen de una vez con la exposición de la unidad número 5. Bueno, entonces, muchachos, muchas gracias. Buena tarde para todos. Se quedan los tres que expusieron, se quedan conectados, por favor. Y